Bendito seas. Qué maravilla, Señor, poder experimentar tu gracia, tu bondad, tu perdón, tu amor, tu paciencia. Y más gracias sobre gracia. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias por todo lo que recordábamos hace un momento con nuestro pastor Rubén. Gracias porque de veras reconocemos, y tú lo sabes, que si no ha sido por tu Hijo, nosotros no tendríamos vida. Pero tú nos regalaste a tu Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Bendito seas por esa gracia tan preciosa. Amén. Hay un canto que recordé en este momento y que no todos saben, pero lo podemos cantar aunque sea así a capela. Dice: aunque soy débil a los ojos del mundo, hay un lugar allá en la gloria para mí. Tu fortaleza en mi flaqueza se perfecciona y tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia, tu gracia, tu gracia es suficiente para mí. Tu fortaleza en mi flaqueza se perfecciona y tu gracia es suficiente para mí. ¿Cuántos lo recuerdan? Estoy disfrutando como ustedes no tienen idea. Es una bendición, hermanos, aunque nadie me oyera. Yo voy a seguir grabando. Porque yo sé que algunos me oyen, sí, pero yo creo que soy el primer bendecido cuando estoy grabando. Y sucedió, como lo dije la última vez que compartí con ustedes, que la bendición del libro que terminé de leer fue para mí muy, pero muy preciosa. No he dicho mucho y no quiero ni voy a decir mucho de cómo me afectó. Pero después de ese libro le rogué al Señor que me mostrara con qué iba yo a continuar. Y nuevamente, para seguir la línea, el Señor me recordó de un maravilloso libro que hace no sé cuántos años, ahí tengo la fecha de hace 6 años, del 15 más o menos, pero yo creo que fue antes, cuando el Señor nos concedió estudiar inclusive ese libro. Ahora lo estoy volviendo a leer al grabarlo y está representando nuevamente una bendición. Yo creo que a ti, cuando llegas a leer un libro por segunda ocasión, que muy poquitos lo hacen, cuando lo llegas a hacer te debe pasar lo que me pasa a mí, que lo disfruto más, que puedo incluso sorprenderme de lo que estoy leyendo cuando se supone que ya lo había leído. Y yo me he preguntado, ¿por qué sucede que al leer de nueva cuenta un libro, aunque hayan pasado muchos años, parece que nunca lo hubiéramos leído o que es de mayor bendición? Bueno, por varios factores. Uno de ellos es porque quizá lo leímos deprisa la primera vez, quizá porque no tuvimos cuidado en meditar en él, probablemente, y es lo más probable, que también hemos crecido un poquito más, hemos madurado y ya las circunstancias han cambiado y ya lo que leímos antes ahora nos parece que es maravilloso. Así me está pasando, hermano. Y eso mismo me inspira para que la bendición no la reciba yo solo, sino que aquellos que están escuchándome, pero como son la minoría y muchos no han recibido la bendición que mañana, esta tarde, quiero compartir con ustedes, pues voy a fusilarme de alguna manera conceptos
de nuestro hermano Charles Swindoll para que disfrutemos. Me dio mucho gusto cómo Rubén pudo caminar al llevarnos a través de la profecía y a través de la consideración de la cena del Señor, enfatizando sobre el amor del Señor. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda qué nos decía el Señor a través de la profecía? Eso. Dice que retengamos las profecías, que no las olvidemos. No estás solo, estoy contigo. ¿Se acuerdan? Pero además, cuando hablaba de la cena, cuando recordaba, él ponía mucho énfasis en el maravilloso amor del Padre dándonos a su Hijo a favor de nosotros. Lo conocemos, lo predicamos inclusive, pero a veces es tan repetitivo esto que parece que perdiéramos la esencia de lo profundo y maravilloso que es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Mechita, ven. Estoy muy cargado por Mechita. Yo no sabía a ciencia cierta los problemas físicos que ella está presentando, no lo sabía. Me enteré ayer. Y si ya no están, mejor. Pero si están, quiero orar por ti. Y quiero pedirle a la iglesia que apoye esta oración que voy a hacer por ti. Amén. El Señor me mueve a hacerlo. Vamos a confiar en Él. Te consta cómo el Señor nos ha contestado. ¿Pueden extender sus manos hacia Meche? Padre, ¿qué cosa es difícil para ti? Tan sencillo, Señor, solo que tú quieras. Tan fácil. Tú has dicho, Señor, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo lo creo, Señor. Tu palabra nos lo ha comprobado. Los hechos que nos has concedido lo atestiguan. Señor, oramos como iglesia por Meche. De una manera especial, no lo hacemos siempre. Pero tú me mueves a esto. Y yo te ruego que Meche regrese a su lugar sana totalmente. Y que ella pueda venir y decir, algo pasó. Algo maravilloso pasó. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Meche, llénate de fe, pero también de gratitud, porque su gracia es suficiente para ti. En el nombre de Jesús, recibe de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Recibe en el nombre de Jesucristo, por los méritos del Señor. Amén. Amén. Tenemos un Dios muy bueno. Bueno, maravilloso, precioso, perfecto, lleno de amor, lleno de gracia. ¿Qué es la gracia? En el concepto más tradicional, para no profundizar en el término, aunque vamos a profundizar de alguna manera en los resultados, la gracia es un regalo de parte del Señor que no merecemos. Repite conmigo. Gracia es un regalo que no merezco. Es darle a los demás lo que no merecen. Es proporcionar a alguien lo contrario al castigo, lo contrario a el abandono y la reprimenda. Gracia de parte de nuestro Dios es lo que recibimos, porque estaba escrito y está escrito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes que tú y yo íbamos al infierno? ¿O te sientes muy bueno como para decir, yo iba a pasar de panzazo? La Biblia dice que todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Todos. No había esperanza para nosotros. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que
siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Él tomó nuestro lugar, nos quitó del paredón y se puso Él. Dijo, yo me pongo en lugar de ellos. Y así lo hizo el Señor. Murió por todos. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer ese amor tan grande y recibir su gracia. No es que nos vea como si nunca hubiéramos pecado. Se ha dicho, pero no es exactamente así. Más bien, Él nos ve ahora sin pecado, aunque nosotros ciertamente pecamos. Ahora nos ve limpios y olvida todos nuestros pecados y los pone en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Existe en la palabra del Señor una historia o dos que quiero considerar con ustedes para que el día de hoy glorifiquemos a Dios por su grande amor con que nos ha amado. Es bueno recordar de vez en cuando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y hermano, que eso nos mueva a amarle, que eso nos mueva a decir no al pecado. Que no sea el castigo, que no sea la amenaza, que no sea la advertencia, solamente que sea la enseñanza que nos trae luz para que con todo nuestro corazón, porque entendemos, nosotros vamos a caminar como Él quiere. Amén. Muy bien. Todo comenzó, y me refiero a las historias que quiero presentarles. Como un ejemplo, las voy a citar y quiero invitarles a que podamos viajar en el tiempo, unos 3000 años atrás. En una máquina del tiempo nos vamos a meter y nos vamos a ir hasta Israel, a la época del rey David. ¿Ok? Salimos ya y viajamos 3000 años atrás. ¿Y qué encontramos allí? Al viajar hasta allá, 3000 años, estamos ya en una época violenta, en donde había guerras, había situaciones muy tristes en medio de los pertenecientes al pueblo de Dios. Y nos encontramos directamente con un rey llamado Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que el pueblo escogió, pero se equivocó. Sin embargo, Dios respaldó lo que ellos habían escogido. Así les pasa a algunas hermanas que no vinieron hoy. El más guapo, el más alto, dice que sobresalía de los hombros para arriba. Si estaban todos de pie, Saúl sobresalía. Se me hace que era bien guapote. Y el pueblo dijo, este es el bueno, este es el bueno. Pero no fue el bueno. Resultó chafa. Resulta que este rey, como ya sabemos, le tuvo envidia al escogido por Dios que se llamó David. Dios le dio a David la gracia de poder derrotar a Goliat, siendo valiente y teniendo el poder de Dios. Y a partir de allí, aunque a Saúl le convino, no le gustó mucho que la gente le aplaudiera más al chamaco y dejara de considerar a Saúl como lo más importante, porque Saúl tuvo su fama. De manera que empezó a tenerle tirria, empezó a tenerle envidia, celos. Y más cuando el pueblo empezó a cantar. Yo no sé cuál era la melodía, pero la voy a inventar, al cabo es fácil.
Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Algo así. Pero lo que decía la canción. Y de repente Saúl dice, ¿qué? ¿Qué están cantando? Pues pon atención, le dice su mujer. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. ¿Qué cosa? Ahora resulta, ya no soy el gran rey Saúl. Y a partir de ahí comenzó un pleito de muerte, de muerte. Algo muy triste, algo muy feo. Solo que en contraste a eso, Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Y David y Jonatán se hicieron muy amigos. El papá quería matar a David, pero su hijo amaba entrañablemente a David. Y aunque por ahí las malas lenguas dicen que lo amaba de una manera chueca, la Biblia no dice eso. Era un amor del más puro y del más fiel que podían tenerse David y Jonatán. Por eso les puse así a mis hijos. Y doy gracias a Dios que hasta ahora ellos nunca se han peleado y se aman y trabajan juntos. Y Dios los ha bendecido. David y Jonatán eran amigos. Al grado de que cuando Jonatán se enteró y se daba cuenta que su papá quería matar a su amigo, defendió a David. Y hasta trampa le hizo a su papá. Mira, ten cuidado, le dijo, mi papá te quiere matar. David lo dudaba un poquito todavía, pero le dijo, no, para estar seguros yo te voy a decir con algunas señales. Y sí, cuando se da cuenta Jonatán que su papá quería matar a su amigo David, se lo dice y David tiene que huir. Y estuvo huyendo por mucho tiempo y metido en muchos lugares para que no lo matara el rey Saúl. Para Dios el elegido para suceder a Saúl era el rey David, ese muchacho joven. David era ahora el nuevo rey de Israel. Y los miembros de la familia de Saúl tuvieron que huir cuando murió Saúl y Jonatán, porque los mataron juntos. David hizo una endecha, un poema de dolor cuando murió su amigo. Y sucedió por la muerte de Saúl y de Jonatán a los mismos como rey. Y aunque no había una costumbre en medio del pueblo de Israel en esto, era costumbre en cuanto a los reyes que rodeaban al reino de Israel, que el rey que desbancaba al otro rey terminaba no solamente quitando ese rey, sino matando a todos sus herederos. Era una costumbre. Si vencía un rey al otro, no solamente mataba a ese rey, sino además mataba a todos sus hijos, por aquello de las venganzas y por aquello de que no vayan a heredar. Pues esa idea la tenía bien aprendida el pueblo de Israel, aunque no, repito, de enseñanza propia. Así que cuando muere Saúl y David y Jonatán, salen corriendo, se esconden. En esa huida, la Biblia nos cuenta, pero vamos al segundo libro de Samuel, para que lo veamos directamente. Segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Es muy bonita esta historia. A mí me llama mucho las historias de los reyes y de todo lo que ocurrió. ¿Cuántas enseñanzas como esta tarde podemos sacar de eso? Miren, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Jonatán, el amigo íntimo de David. Este pequeñito de 5 años, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, mientras estaba huyendo la nodriza, corriendo,
El pequeño de 5 años se le cayó de las manos, de los brazos, y con la caída quedó inválido, lisiado. Apenas supo que había muerto el rey y su hijo y dijeron, vámonos, porque David nos va a matar. Nunca David, y menos con los descendientes de Saúl, iba a hacer eso, pero repito, ellos tenían esa idea. En la huida, como ya leímos, la nodriza, la nana, tiró al niño y quedó lisiado. Bueno, ¿a dónde se fue esta mujer? Dice la Biblia que el nombre de este niñito era Mefiboset. Y nos dice la Escritura que este pequeño nunca se recuperó de la caída. No había oportunidad de una operación, no había oportunidad ni siquiera de curarlo. Y no nos dice más hasta que tiene ya unos 15 o 20 años Mefiboset. Muy bien. En el segundo libro de Samuel, ahora en el capítulo 9, hay un eslabón de la historia. Ya pasaron los años. Mefiboset, el inválido, ya es adulto. Está inválido de ambos pies, no puede caminar. David no solo ha ocupado el trono, sino ganó el corazón de todo el pueblo. Todos lo apoyaban tremendamente, ¿sí? Había reunido a mucha gente, agrandó su reino 10 veces más que Saúl. Su fuerza militar era poderosísima. Gozaba de salud el rey, gozaba de felicidad. Él nunca había conocido la derrota en las batallas. Cada día se hacía más famoso, su economía abundante, bendecido por Dios. No solamente había comida en su casa de sobra, sino también en todo el pueblo, en toda la nación. Eran tiempos de prosperidad, eran tiempos de paz para David y los suyos. Pero un día, David seguramente pensó en esos tiempos de soledad o de meditación, en su antiguo amigo, Jonatán. Mi amigo Jonatán, si no se hubiera muerto, todo lo que hubiéramos podido vivir juntos, lo que hubiéramos podido lograr. Pero yo no supe si tuvo hijos. Yo no supe qué pasó con los hijos de Jonatán. Y empezó a tener inquietud en ese sentido. De manera que entonces llamó por ahí a alguien y le dijo, oye, segundo de Samuel 9:1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguien? No sé si hay algún descendiente de mi amigo que murió. Ya pasaron muchos años y ahorita estoy pensando que yo no he hecho nada. ¿Quedaría alguien en quien yo pueda vaciar mi amor que no pude ya manifestarle a Jonatán? ¿Habrá alguien de su descendencia con quien yo pueda hacer misericordia? A mí me da gusto esta pregunta, hermano. Esto habla de un corazón lleno de gracia, de un corazón agradecido por la amistad con Jonatán, porque además me estoy brincando algo importante. Antes de que muriera Jonatán, obviamente, David y él hicieron un pacto. Y el pacto que habían hecho era, nos vamos a respaldar. Y aun cuando muramos uno u otro, nosotros vamos a ser bendición para nuestros familiares. Había sido ese el pacto que habían hecho. Por eso yo creo que David se sintió mal al no haber hecho nada. Pero esta pregunta que hacen nace de un corazón
agradecido. Seguramente recordó, repito, ese pacto precioso que habían hecho el uno al otro. Bien, vamos a leer este pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 20. 5 versículos, por favor. Primero de Samuel 20, y tenemos así la historia completa. Dice así, versículos 13 al 17. Primero de Samuel 20, 13 al 17. Pero si mi padre intentare hacerte mal, este fue el pacto, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y enviaré para que te vayas en paz, y que Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Amén. Lo hizo jurar, te vas a acordar de mi casa, no nos vas a olvidar, no vas a arrasar con nuestra herencia familiar. Así que ese pacto lo recordó David. Por eso la pregunta, ¿habrá quedado alguien de la casa de Jonatán o de la casa de Saúl? Porque no dijo Jonatán, de la casa de Saúl, porque era el papá de Jonatán, en quien yo pueda hacer misericordia. Bien, pues recordando esa promesa que se habían hecho, es importante que no olvidemos esta petición, esta pregunta, este deseo que brotó del corazón bueno del rey David. Ahora, David dijo, ¿habrá quedado alguien para que yo haga misericordia? Esta palabra del hebreo, que es Hesed, muchas veces se traduce como misericordia, como amor bondadoso, como gracia. ¿Hay todavía alguien vivo en la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar la misma clase de gracia que Dios ha tenido conmigo? Mira, cuando Dios te bendice, cuando tú gozas del favor de Dios y te estás muy contento con el Señor, es más fácil que tú puedas hacer lo mismo con otros. A mí me pasa. He sentido el amor de Dios este último año tan en mi vida que me da gusto poder hacer lo que Dios me pide con otros. Me siento tan contento que vivo feliz en relación a los necesitados, vivo feliz en relación a aquellos a los que yo les puedo hacer bien. Esto me ha pasado últimamente, hermanos. Algo así tenía el rey David. Él estaba contento de poder realizar esto, amén de la promesa o el pacto que habían hecho. Qué preciosa pregunta. Fíjense que él no dijo, ¿habrá alguien que merezca? Sino dijo, ¿habrá alguien en quien yo pueda dar misericordia? Él no sabía cómo era Mefiboset. A lo mejor era un inválido amargado. A lo mejor era un inválido malo. Él no dijo, a ver, ¿cómo se ha portado Mefiboset? Me hace que primero investigo y después veo. Él no pensó en nada de eso. Él dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl que haya quedado en quien yo pueda o con quien yo pueda hacer misericordia? Qué tremendo, ¿no? ¿Ha quedado alguno? Eso fue lo único que preguntó. Un deseo incondicional. Una pregunta llena de amor.
llena de gracia, llena de misericordia. Me pregunto si habrá alguien por allí. No me importa quién sea, nada más con que me digan que es descendiente del rey Saúl. Es todo lo que yo quiero. El hermano dice que en la vida hay dos tipos de rostros en términos generales. Rostros que dicen no y rostros que dicen sí. Espero que el mío esté cambiando, hermano. ¿Saben dónde apenas ayer me sentí mal después de leer esto? Normalmente Dios me concede el gozo, como ya les dije, de poder darle al que se me acerca al carro. Pero ha habido algunos niños chiquitos que me ven y se siguen de largo. Pero veo que piden al carro que sigue. Digo, Señor, tan feo soy. No, pero sí he meditado en esos rostros. ¿Se acuerdan de aquel programa? ¿Se acuerdan? Esto es lo que pasa con, si aquí los hay, pues espero que esos rostros ya no. Pero esto es lo que pasa muchas veces con los que atienden en el Seguro Social. Ah, sí, de una vez lo suelto. No me refiero a las doctoras. ¿Dónde anda mi preciosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jazz? Allá está una Jazz del Seguro Social. ¿Y la otra dónde está? Acá. No me refiero a ustedes. Pero ustedes bien saben y no me dejarán mentir. Miren, se van a carcajear con esto. Pero miren cómo llegan casi todos con la recepcionista. Véanme, por favor. Ya saben que yo, de no ser pastor, iba a ser actor. Señorita. O, no son ustedes, pero buenos días, doctor. Primero deberían de aprender, más que medicina, amar a los pacientes. Muchos pacientes se curarían por el puro amor que les dieran. No voy a hablar más de los doctores, no se preocupen, pero hablemos de las recepcionistas. Llegas con miedo, señorita, y le hablas quedito, porque normalmente no llegas, señorita, buenos días. No, ¿verdad? Sino va uno a pedir y se acostumbran, fíjense. Hablaba yo también del nutrición. Y de veras sigo apantallado con muchas cosas, pero ya me salieron, Yasmines, ya me salieron uno que otro con cara de no. Fui con ¿cómo se llama esta especialidad? No, el que sea. Y llego con mi esposa. Para empezar, cuando estábamos en la sala, nomás oí, Silvia García, porque son real lindos. Y ya tomo a mi mujer, vamos caminando despacio, pero dijo, en el 4. Entonces yo voy caminando y yo no veía el 4, yo veía puros 200. 201, 202, 203, pero como soy súper inteligente, supuse que era el 204, ¿no? Porque uno tiene que adivinar. Total que ya me asomo, pero me asomé así, a pesar de cómo soy yo, me asomo. Pase. Pero además era un chamaco, así como Raúl. Eso es la grosería más grande. Puros chavitos me están atendiendo. Al último, que se llama Paco, le dije hijo. Sí, de veras. Gracias, hijo. Pues yo así les hablo a los chavos. Un chavo así como Raúl. Sí, hey, está muy chavo. Con tal de que, aunque le diga lo que sea, no la voy a desanimar.
Pase, señor, ese me atendió bien, Paco me atendió bien. Pero el otro, el del 204, porque Paco es el último, el que les digo es otro anterior. Siéntese, siéntese. Ahí nos sentamos los dos y dice, fíjense, así me recibió. Yo no sé por qué lo mandaron conmigo. Y hermanos, pues ven que uno es chillón y lo pellizcan. Ven que uno es un hombre luchando espiritualmente contra esas formas de ser de uno. Yo no sé por qué lo mandaron conmigo. Uf, yo menos, doctor. Yo menos. Aquí está, mire, mi itinerario de citas. Sí. Yo sé que lo mandaron conmigo, pero usted me dice, doctor. Dígame usted. No, es que no había llevado sus aparatos mi esposa. Y entonces le digo, mire, doctor, háblele un poquito fuerte porque le voy a pedir que para la próxima no olvide sus aparatos. No importa, doctor, dígame a mí y yo sé cómo hablarle. Es de esas veces que están de malas y ya no ven quién se las hizo. Así las recepcionistas. Casi tienes que llegar con un regalo por adelantado para que te atiendan. ¿Sí o no? Mi papá era muy inteligente, él vendía medicinas. Y me platicó, por eso es que nunca acabo. No vayas a subir ahorita, por favor, porque ya me quedan 15 minutos. No, prometo que no van a ser 2 mensajes. Ya te vi la cara, Chucho. Mi papá llegaba con las secretarias de los doctores. Algunas eran enfermeras, otras no. Que conste que yo no soy tan coqueto como él, pero ¿fíjate? Qué bueno que no oye mi mujer. Resulta que llegaba mi papá y con la secretaria que ya conocía se quedaba así. Mi papá le decía, no se mueva, no se mueva. Y la otra se quedaba así. ¿Una araña o qué, no? Y le decía a mi papá, oiga, ¿dónde compró esos ojos tan hermosos? Tú dile, es una mujer y ya. Y entonces le decía, hay muchos antes que yo. Oscar sí lo hace, él sí, siempre ha sido así también. Hay muchos antes que yo. Dice, no, usted sigue. Prácticamente así tiene uno que llegar en algunos lugares. Bueno, aquí en la iglesia también habemos algunos que tenemos rostros sí y otros que tienen rostros no. ¿David era un hombre de rostro? Sí. David expresaba gracia a través de lo que él vivía. Sonrían más, hermanos. Sonriamos más. Es tan importante. Apapachemos más. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. El rostro de David era un rostro, sí. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y entonces le dijo el rey David, Siba, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y Siba respondió al rey, ¿Siba era de rostro? No. Si no, miren lo que respondió. Lo voy a exagerar. ¿Qué le dijo? Rey David, sé de alguien
Pero realmente no creo que tú lo quieras tener por aquí dando vueltas. Verás, es un inválido. No dijo eso, pero no sería adecuado. No es propio de la realeza. En otras palabras, ese hombre no es como el resto de nosotros. Pero la respuesta del rey David no fue, no me digas, ¿y está muy inválido? De a tiro, como dicen por ahí, de a tiro está muy tullido. No, David no dijo eso. No dijo eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tráemelo. Si está, tráemelo. Y entonces, otra vez el cara de no. Dice, pues está allá en la casa de Maquir, el hijo de Amiel, y se encuentra en Lodebar. ¿Saben qué significa Lodebar? Lugar estéril. O sea, es tan inválido que hasta vive en un lugar que se llama el pueblo estéril. ¿De allá quieres que te lo traiga? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es una tierra inapta para el pastoreo. Allí no crece el pasto. Él vive en un lugar desértico. No hay cultivos. Es como un desierto. Ya David había escuchado lo suficiente. Entonces, segundo de Samuel 9, 5 al 7. Envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y cuando llegó Mefiboset, el inválido, se postró sobre su rostro a los pies del rey David y le hizo reverencia. Y David le dijo, Mefiboset. Y respondió Mefiboset, aquí está tu siervo. ¿Cómo creen que haya llegado Mefiboset al palacio? ¿Por qué con temor? Me salvé 20 años, pero ya me mandaron llamar. Y el rey, al que mi papá quiso matar toda la vida, se las va a cobrar conmigo. ¿No era lógico que pensara así? Su abuelo. Vean cómo llega y se postra, adorando casi al rey David. Pero ¿qué le dice David? De inmediato, ¿qué le dice? Dice que después de que se postró, le dijo David, Mefiboset, respondió, aquí está tu siervo. Le dijo entonces, no tengas temor. No tengas temor. A mí me sorprendió volver a recordar en este libro que el mandamiento más repetido por nuestro Señor Jesucristo fue, no temas. Ese fue el mandamiento más repetido. No temas, no tengas miedo. ¿Qué rostro creen que era el rostro de Jesús? Además de guapo y de ojos azules. Era un rostro que irradiaba positivismo. Era un rostro, sí. ¿Ninguno te condenó, mujer? Tampoco yo. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y además te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre, pero además tú vas a comer siempre a mi mesa. Te vas a venir a vivir aquí al palacio y vas a comer conmigo, vas a desayunar, a comer y a cenar conmigo. Cuando Mefiboset estaba esperando lo opuesto, le cambian la jugada. No tengas miedo,
todo lo que era de tu abuelo y de tu padre te lo voy a devolver y tú no vas a tener necesidad de trabajar, porque además no puedes, y yo te voy a dar todo. Probablemente él no merecía por el solo hecho de ser nieto de Saúl. Qué tremendo, hermanos. A mí me conmovió eso, me conmovió. Aleluya. Yo creo que se escondió por mucho tiempo, no quería ser encontrado. Si vivía todavía la nodriza, debe haberle dicho: solo un tonto se le puede ocurrir ir al palacio. No vayas, es que no me puedo escapar, ya me localizó y ahora tengo que ir porque voy. Te va a matar. Seguro que llegó temblando, por eso se postró a sus pies, muy probablemente. Pero lo había traído en un carruaje enviado por David. Dejaron atónito las palabras de David a Mefiboset, pero estaba expresando el rey su carácter. Y dice el hermano que cuando el corazón está lleno de gracia, la persona desea liberar a otros del temor y no producirlo. Qué maravillosa historia, ¿no creen? Dice la Biblia de Jesús que Él era lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Estoy contento por el hermano David Tucker, que va a venir para matrimonios. Y así como el hermano Denis Morissette, cuando yo lo conocí, llenó mi corazón, porque él es un hombre de gracia. David Tucker también. Un hombre precioso. Ustedes lo van a ver el domingo 5. Un hombre precioso, para mí un hombre de gracia. Y lo que nos va a compartir, como Beto decía, va a ser una gran bendición para nosotros. Qué fantástico, ¿no creen ustedes? Lleno de gracia y de verdad era nuestro Señor. La reacción más común de alguien que estuviera parado ante el Santo Hijo de Dios debe haber sido de temor. Sin embargo, Jesús, lleno de gracia, decía cada vez: no tengas miedo. No tengas miedo. Probablemente Mefiboset esperaba que el rey dijera: mátenlo, por el solo hecho de ser nieto de Saúl. Estaba temblando muy probablemente. Pero David le dijo: no te hice a buscar para castigarte por algo que hayas hecho o dejado de hacer. Estoy buscando tu bien, no tu mal. Quiero darte un lugar de honor, no despedazarte. Puedes estar seguro de que seré misericordioso contigo. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl. Era siervo de Saúl. Le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado a tu hijo, al hijo de tu señor. Yo creo que cuando oyó eso, Siba dijo: ¿qué onda? Yo pensé que lo iba a matar y le está regresando todo. ¿Cómo va a ser? Pero en 4 ocasiones, hermanos, en 4, versículos 7, 10, 11 y 13, dice que moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa de David el rey, aunque estaba lisiado de ambos pies. ¡Qué escena! ¡Qué gracia! Desde ese día en adelante fue bien recibido en la mesa del rey. Debe haberse sentido aturdido varios días, tratando de convencerse de lo que estaba viviendo, de que eso era realidad y no solamente un sueño. Pastor, como historia es muy hermosa, pero ¿y qué con nosotros? Eso es lo bonito. Eso es lo bello y lo hermoso con lo que vamos a concluir. Porque debemos considerar algunas analogías en relación a nosotros. ¿Qué tenemos que ver con el rey David? Mucho.
y con su actitud más. Y siendo Mefiboset, imagínate, ponte las sandalias nuevecitas de Mefiboset, siempre estuvieron nuevas. Fíjate, no sé si tú ya puedas percibir algunas analogías. La gracia mostrada de parte de David a Mefiboset y la gracia que tú y yo hemos recibido del rey David, nuestro Dios. Porque en este caso el rey David representa a Dios y los Mefiboset lisiados, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Primera analogía: Mefiboset en el pasado había disfrutado del compañerismo de su papá Jonatán. Lo mismo sucedió con nuestros primeros padres Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahí están, sin invalidez, disfrutando en el paraíso de su Padre Celestial, que ahora es el nuestro. Adán y Eva gozando de la comunión con su Padre. Segunda analogía: cuando ocurrió la tragedia, apareció el temor y Mefiboset sufrió una caída que lo dejó inválido por el resto de la vida. Tú y yo estábamos inválidos por el resto de nuestra vida con la caída. Eso sucedió cuando entró el pecado. Toda la humanidad sufrió una caída que incapacitó para siempre al ser humano. Analogía número 3. David el rey, por el amor incondicional que tenía por su amigo Jonatán, buscó a quien pudiera demostrarle su gracia. Gracia de manera similar la mostró Dios el Padre por la aceptación incondicional de la muerte de la cruz de su unigénito Hijo Jesucristo, y sigue buscando a quien hacer partícipe de su gracia. Esto a mí me gustó. El Señor no te ha amado ni te ha dado gracia ni a ti ni a mí por lo bonito que seamos, ni porque nos hayamos portado bien. ¿Sabes por qué nos dio su gracia? ¿Por qué, Rubén? Por su Hijo Jesucristo. Por eso cuando oramos al Señor le decimos: mira, Señor, decía el rey David, yo no vengo a ti confiado en mis propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Yo no vengo a ti por lo que yo soy, yo vengo a ti en el nombre, que es sobre todo nombre, por los méritos de tu Hijo, por el amor que le tienes a Jesucristo. Te pido que sanes a Mechita y sanes también a Elías. Por el amor que tú le tienes a tu Hijo, solo por el amor que le tienes a Él, concédenos esto, Señor. Y el Padre, por el amor a su Hijo, nos contesta: no fue por Mefiboset, fue por Jonatán, por el amor que le tenía David a Jonatán, que hizo misericordia y gracia con Mefiboset. Amén. En cuarto lugar, ese hombre lisiado, como lo estábamos nosotros, no tenía nada propio, no podía hacer nada y no merecía nada. Ni siquiera intentó ganar el favor del monarca. Lo único que podía hacer era aceptar humildemente lo que el rey David estaba queriendo darle, con humildad. De manera que nosotros, pecadores, sin esperanza y sin mérito alguno, que no merecemos en absoluto el favor del Padre, no podemos sino decirle: gracias, Señor, humildemente.
¿Se imaginan a alguien que dijera: Señor, gracias porque al menos ya te acordaste de mí, si yo siempre me he portado bien? Ya ves que yo no he sido tan malo como Carlos. Es por eso que el Señor nos recibió. Solo por su gracia, solo por su misericordia, porque nosotros merecíamos lo contrario. Solo por su gracia en nosotros. En quinto lugar, el rey restauró al inválido de su infortunada existencia, de un lugar desierto, de Lodebar, de ese lugar desolado, a un lugar de compañerismo y honor. Nos sacó de nuestro Lodebar y nos trajo a su mesa para comer con nosotros. Por eso tomamos la cena del Señor, porque estamos reconociendo que su obra nos hace sus hermanos y somos hermanos entre nosotros por la misma gracia del Señor. En sexto lugar, David adoptó a Mefiboset en la familia real. ¿No nos adoptó el Señor a nosotros? ¿Tienes conciencia de lo que significa que somos hijos de Dios? Es algo más grande de lo que podamos imaginar, hermanos. Hijos de Dios, no solo criaturas. ¿Te acuerdas de ese canto? Levantamos hoy sabiendo que nos escuchas. Estos últimos minutos para que lo ensayes. Le brindó provisión, le brindó alimento, le brindó bendiciones. Nosotros hemos sido adoptados como hijos e hijas de la familia de Dios y estamos rodeados de muchas bendiciones. ¿Cuántos de veras lo reconocen? Ya no eres alguien ajeno a Dios. Ahora, como Rubén lo recordaba, somos sus hijos, somos su pueblo, somos su preciado tesoro, somos sus pequeñas ovejitas, por pura gracia. 7. Esa invalidez permanente del nuevo hijo le recordaba para siempre la gracia del rey. Nuestro estado imperfecto nos impide olvidar que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De repente es bueno tener una cicatriz por allí, ¿no? De repente va a ser bueno que, ¿se acuerdan que a Jacob lo dejó medio cojo? Siempre es bueno en nuestra vida tener allí un recuerdito, no muy, para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. ¿O no, Beto? Ahorita volteé y me acordé. Y ahora que estás como estás, tienes que decir: Señor, fuiste tú nada más, fue tu pura gracia y misericordia. Sí, Señor. Y finalmente, cuando Mefiboset se sentaba a la mesa del rey, ¿cómo era tratado? ¿Cómo? Como un hijo. ¿Qué podía comer? De todo. Amados, un día vamos a estar en la mesa del Señor. Un día que para mí espero que no sea muy lejano, voy a estar delante de mi rey. Y yo no sé si te la sabes porque esa sería muy buena, pero cara a cara, le pido mucho, ¿verdad? Pero si no, a capela la cantamos, porque ni en la guitarra me la sé. Quiero todos los cantos, ¿verdad? Un día, hermanos, seremos tratados como hijos. Allí estaremos compartiendo la mesa con Pablo, Pedro, Lidia, Priscila, María, Febe, Santiago, Juan, Bernabé, Lucas, con todos los mártires, con algunos reformadores, con algunos evangelistas, con directores, profesores de los seminarios, con Mao y con otros pastores que ya se nos fueron como Chevo,
con misioneros, con escritores, con estadistas, sin diferencia alguna. No va a haber rangos ni títulos, ninguna consideración especial por los logros nuestros. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merece nada. Todos somos indignos, todos somos lisiados. ¿Cómo vamos a alabar a nuestro Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Toda nuestra alabanza será por aquel que vino y murió, por aquel que vino y resucitó después de la muerte y que vive para siempre. ¿Puedes estar de pie? Cristo vive para siempre. Su nombre es Jesús. Su mensaje es la gracia. Este canto lo compuso mi hijo David. Me acuerdo de él con este canto. Comienza diciendo: levantamos nuestra voz a ti, Señor, sabiendo que nos escuchas. No importa el lugar ni el tiempo, tú siempre estás ahí, a tus hijos atento. El Eterno nos escucha, ¿o no? El gran yo soy, creador del universo. El Eterno nos escucha. Podemos acercarnos al trono de su gracia y confiados podemos con él hablar. Repitamos esto primero.